Gracias, Señor. Buenas noches, amados. Buenas noches, pastor. Contaba así el milagro que me agarró algo extraño del estómago. Pero aquí estoy. Así que si me ven que corro por allá, alguien se sube a predicar. Amén. ¿Está preparado, Bernardito? Ok, si usted ve que yo salgo corriendo, ustedes suben y sigan. Aquí está todo apuntado. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice que estamos en Isaías, capítulo 42. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Empezó a llover hoy, ¿verdad? Isaías capítulo 42, verso 8. Amén. Son 5. Vamos a leer desde el 5. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por el privilegio de servirte en este lugar, en este lugar santísimo. Te pido que me uses como un canal de bendición, que todo cuanto yo hable sea que venga de ti, Espíritu Santo, y no la emoción de no. Así lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Estamos con la enseñanza, exhortación o prédica de los 10 efectos de la ceguera espiritual. ¿Verdad? 10 efectos. Bueno, yo puedo apuntar 10, deben haber miles, pero 10 efectos de la ceguera espiritual. El domingo anterior, ¿fue el domingo? Sí, o fue el jueves, o fue el domingo. Sí, el domingo de la cena, sí. El jueves fue. El domingo, el Señor nos habló de 3 efectos de la guerra espiritual. Ahora, para llegar a ser ciego espiritual, antes había que haber visto. De lo contrario, porque nadie nace ciego espiritual. Si lo llevamos a la parte natural, si hay personas que nacen ciegas naturalmente hablando, la mayoría, el mayor porcentaje, nacemos viendo, naturalmente hablando. Un poco porcentaje mínimo, por alguna cuestión, llega a quedar ciego natural. Yo tomaba de ejemplo al hermano Adrián, que de Dios goce, que él tuvo un problema y quedó ciego. Sin embargo, Dios le permitió ver un día aquí en Montesión, sin tener nada, ¿verdad? Eran ojos ahí, y Dios le permitió ver, y él decía que veía como árboles. Entonces, para llegar a ser ciego espiritual o tener estos efectos de la ceguera espiritual, tenemos antes que haber visto espiritualmente.
Si no, no podemos llegar a ser ciegos. La gente del mundo no son ciegos espirituales, son ciegos carnales, pero no espirituales, porque todavía no han conocido la parte espiritual. No sé si me voy a entender. Amén. Para llegar a ser ciego espiritual, antes tuve que ver, ¿verdad? Es haber conocido. La ceguera espiritual no es permanente. La ceguera espiritual es pasajera, siempre y cuando permanezcamos dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo. Porque si salimos, vamos a ver, no voy a poner nombres porque es muy feo hablar de gente, pero si uno viene a Cristo, inmediatamente comienza a ver espiritualmente hablando, y comienzan a ciertos efectos a dejarlo ciego espiritual, y decide irse, no de Montesión, de la iglesia de Cristo, y no deja que eso sea temporal, sino que permitió, entonces ya se quedó ciego espiritual para siempre. Siempre y cuando no se arrepienta, ¿verdad? Porque cuando un ciego espiritual, que todos hemos pasado por esa área, nos arrepentimos, vuelve la luz a nuestros ojos. Vuelve nuevamente la luz a nuestros ojos y podemos ver y catalogar las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para con nosotros en este mundo al cual no pertenecemos, porque somos peregrinos en este planeta Tierra. Jesús mismo lo dijo: vosotros estáis en este mundo, pero no pertenecéis a este mundo. ¿No voy a entender? Sí, lo que dice la palabra. Estamos aquí de peregrinos, y en este peregrinar podemos ver las cosas maravillosas del Señor, como cuando estamos en el primer amor, ¿verdad? Ahí más bien los ojos espirituales son así grandísimos y todo lo vemos lindísimo y andamos como en una nube rosada. Pero después empezamos, Dios nos da la virtud de ver más allá. Y entre más vemos, podría ser que haya un efecto contrario y empezamos a sufrir de estos efectos de ceguera espiritual, ¿verdad? Nos ataca ¿a quién? A todos. ¿Por qué? Porque es una estrategia del adversario. La ceguera espiritual no viene sola, viene acompañada del desánimo, viene acompañada de la confusión, viene acompañada, decía, ¿cómo es el milagrito? El diablo agarra la palabra y la distorsiona. Viene acompañado de distorsión. Y entonces comenzamos, después de que estamos viendo en gran manera las maravillas de Dios, las cosas lindas, lo maravilloso, de un momento a otro comenzamos a ver borroso. Bueno, yo le digo que yo, naturalmente hablando, a mis 20 años, 30 años, yo veía maravillosamente. De un momento a otro, no sé a cuántos años, pero yo empecé a hacer así. Qué raro, me costaba ver. Pero yo me hacía el fuerte. Pero como pasaron los años, ya digamos, yo hago así y veo todo borroso. Sí los distingo porque los conozco, pero no veo bien la carita de ustedes, veo borroso. Y me pongo esto y ya lo veo bien. Entonces hubo un momento en mi vida natural que empecé a ver borroso y necesité anteojos. Por eso Dios en su palabra hoy nos manda, y Él dice, así dice Jehová Dios. O sea, es palabra pura, es la esencia de la palabra de Dios. Y no es un hombre, no fue que, aunque cuando hay revelación viene directamente de Dios, pero cuando está escrita es más directa todavía, porque el hombre la puede contaminar, incluso la palabra que Dios le da, y le puede poner más o menos, pero cuando está escrita así, es la pura esencia de la palabra de Dios. Pues así dice Jehová Dios: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras
los ojos de los ciegos. Y Dios nos está mandando esta palabra a Isaías para que vaya a los pueblos paganos. No, está hablando para que venga al pueblo de Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque desde el principio, y si tomamos la pareja ideal que es Adán y Eva, a ellos les dio ceguera espiritual. Dejaron de ver las maravillas de Dios, fueron cegados por la mentira de Satanás, que es el padre de toda mentira. Le hicieron caso a él y no a lo que Dios decía, y entonces vieron las cosas ya no como Dios se las presentó, sino como las presentó el adversario. Y ahí es donde el adversario hace sus jugaditas, mueve su ficha, mueve todo, y comenzamos a ver distorsionado, a escuchar distorsionado, que todos somos, que a todos nos meten en un solo saco y nos revuelven. Y empezamos a ver lo lindo de Dios, lo comenzamos a ver ya no me hace gracia. Entonces viene la pereza, que fue lo que hablamos el domingo. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia, qué pereza. Y la pereza espiritual hace que no trabajemos en la obra, que no alabemos a Dios, que no exaltemos su nombre, que no lo adoremos en el templo. Porque podría ser que la batalla espiritual se esté dando en el templo. ¿Qué tremendo? Y no en mi casa. En mi casa le alabo, le adoro, le exalto, le glorifico, lloro, me salen los mocos, pero vengo al templo primero desanimado, ya con dudas, ya. Entonces podría ser que se esté librando la batalla espiritual en el templo, y vengo viendo bien, pero cuando comienzo a subir ahí ya comienzo a ver borroso, y dejo de ver lo maravilloso que Dios hace en su obra, en su iglesia. Hablemos de iglesia de Cristo, no de Montesión. ¿Por qué? Porque este fenómeno se da en todas las congregaciones. El mismo Pablo dice: no hay congregación perfecta. La única congregación perfecta que vamos a encontrar es cuando subamos al reino de los cielos. Ahí va a haber perfección. Y los ciegos no podrán entrar ahí. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. La ceguera espiritual me priva de la santidad. Me da pereza, me comienzo a ser incrédulo, pero incrédulo de lo que pasa en mi congregación. No sé si me voy a entender. Porque como pastor, yo tomo esta palabra de Isaías y el Señor me manda a abrir los ojos de los ciegos, pero del que quiere. Porque dice por ahí un dicho, no es bíblico, pero es cierto: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces los líderes, los pastores, enseñamos, y aquella persona se ciega y dice: no, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, y así muere. Y si no puedo hacer esto, entonces no puedo hacer aquello. Ok, entonces no puedo estar ahí. Eso es incredulidad. Y tocamos el número 3 el domingo muy rápido, porque teníamos ahí y a mí se me olvidaba. El perfeccionismo es un efecto de la ceguera espiritual. Me creo perfecto y entonces no veo los errores de los demás. Yo como pastor, yo me confieso y tengo que tener mucho cuidado. Créeme, no, yo por eso soy hasta el momento, y quiero seguir siendo abierto con toda la congregación. Si hay un defecto en el pastor, que la persona venga, hable conmigo y me haga ver. Ahora, repito la frase: no hay peor ciego como el que no quiera ver. A veces uno como pastor se hace súper ciego, y la persona le dice, y uno sigue ciego. Pero entonces usted sí tiene que ser perseverante. ¿Me va a entender? Entonces yo, como pastor, voy a estar siempre abierto para que usted venga a mí y me ayude a caminar, porque posiblemente como ser humano tengo multitud de errores más que usted. Yo estoy más propenso a equivocarme que usted.
Yo llevo en mi mente tantas cosas, tantas que estoy más propenso a equivocarme. Entonces ustedes, que son el bálsamo para el pastor, es necesario que se acerquen y le digan: pastor, fíjese que yo pienso que esto está mal. Que por qué no sé, como llegó, voy a tomarte de ejemplo, Mayo. Yo sé que fue motivada por el Espíritu Santo, pero en el asunto de las primicias, y yo no voy a decir que fue porque a mí se me metió, no. Yo oré y pedí dirección para que todos los cultos estuvieran la canasta aquí, para que hubiera más, para poder dar en cualquier momento que alguien necesitara, pero como que no funcionó, porque la gente dejó de traer. Ahí alguien tiene una bolsita de vez en cuando, entonces más bien las primicias se bajaron. Entonces la hermana Mayre, y creo que con Milagro en una reunión también lo hablamos, pero la hermana Mayre trajo la idea, que el Señor le había hablado que era mejor hacerlo como se hacía al principio, que era en los cultos de quincena. Y lo retomamos. O sea, yo no me cegué, yo no dije: no, a mí el Espíritu Santo me dijo que no, ¿verdad que no? ¿Qué dije yo? Vamos a orar, y lo retomamos. Y se retomó. Es que de eso se trata, no se trata de ser perfeccionista, y yo me creo perfecto, veo el error de verdad y no se lo digo, lo dejo que se muera con ese error. No, como hermanos, debemos de soportarnos unos a otros, orar unos por otros, ayudarnos unos a otros. Y no creernos perfectos, porque eso es un efecto de la ceguera espiritual. Ya no quiero ver el error del otro. Ahora, ¿qué es lo que no me deja ver el error del otro? ¿Se acuerdan? Un ciego espiritual expresa del miedo, duda, no cree en el poder de Dios y tiene desánimo. Y lo vimos con Gesed era, ustedes saben el nombre, ¿sí? Y Gisette, o Gesed, hay por allá el nombre del siervo de Elías. Y lo vimos, él no quería ver. ¿Qué ve? Yo un poco de nubes ahí, parece que va a llover. Y entonces Elías oró para que se le abrieran los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Y pudiera ver el ejército de a caballo que Dios tenía a favor de ellos. Entonces, el perfeccionalismo, el creerme perfecto, me evita o no me deja ver el poder que tiene Dios, no para solo conmigo, porque creo que solo conmigo, para con toda la congregación. Bueno, yo soy el perfecto, yo soy la perfecta, y eso sí es ceguera espiritual. Jesús dijo que el mayor de todos es el menor. Él vino a servir, no para que sirviéramos. Entonces, este efecto de ceguera espiritual, amada iglesia, hay que tumbarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Mateo 7:3 dice, y Jesús dijo, es palabra pura de Dios, y Jesús dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El perfeccionalismo nos hace eso. Esa viga nos tiene ciegos, espiritualmente hablando, y solo podemos ver el error del pastor, la basurita del hermano Bernal, la basurita de la hermana Carmen. Pero como tengo este efecto de la ceguera espiritual, no veo para adentro. Es necesario que como hijo de Dios haga un alto en el camino, me autoexamine y pueda sacar todo aquello que no me está dejando ver con claridad, que me está nublando el camino que debo seguir. Amén. Hoy entramos al punto número 4, al efecto número 4. Y el efecto número 4 dice oscuridad. Un efecto, yo me imagino, bueno, si yo me hago ciego aquí en este momento, cierro los ojos, lo que veo es oscuridad. Y entre más los aprieto, más oscuro veo. Lo que veo es como un montón de granitos, estrellitas, no sé.
¿Qué veo? Lamparones. Y los abro de repente y sigo viendo lamparones, entonces por eso antiguos. Y ahora sí veo. Este efecto número 4, naturalmente hablando, el ciego lo que ve es oscuridad, no es nada. El ciego espiritualmente hablando, también. Un ciego espiritual tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, envuelto por las tinieblas. Tremendo. Qué tremendo. Y Pablo le escribió a los romanos, si no me están olvidados, a la iglesia en Éfeso acerca de esto. Efesios 4, 17 y 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Y es que muchas veces, amada iglesia, alabamos a un Dios, exaltamos a un Dios, glorificamos a un Dios. Y yo no sé, fue Lisset la que enseñó un día en un ayuno que le servimos tanto a Dios a veces que perdemos el rumbo de cuál es el Dios que le servimos. Es que le servimos a Dios, ¿verdad? Nosotros le servimos en la obra de Dios, pero no al Señor de la obra. Pero no sé, exactamente, porque este efecto nos causa oscuridad y queremos seguir sirviéndole a Dios, pero en oscuridad. No estamos hablando de pecado, estamos hablando que ya al estar en oscuridad tenemos la mente entenebrecida por las tinieblas y hay que hacer algo con esa mente. Hay que entrar en una limpieza espiritual, en una renovación espiritual, como el apóstol Pablo dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuándo? Todos los días. Tenemos que renovarnos, tenemos que sacar lo que hemos metido, lo que nos está haciendo ciegos espirituales. Porque la ceguedad espiritual trae desánimo, trae duda, trae pereza, trae un montón de cosas. Y termino yéndome de la congregación, perfecto. Voy a otra congregación a servir igual, porque soy un servidor. Y se me quitó la ceguera espiritual que tenía aquí. Pero con el tiempo, amada iglesia, y se lo digo delante, con el tiempo, vuelve la ceguera espiritual. Y ya entonces me voy de ahí para otro lugar. Y voy a estar en esa situación. Yo pasé por ahí. Quizás Dios permitió que pasara, porque una iglesia, otra iglesia, 4 iglesias. Entonces uno dice: Dios, ¿para qué estar en iglesia le voy a dar una? Y seguro Dios pensó eso, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios. Por eso leímos Isaías 42:7, para que abra los ojos de los ciegos. Es un mandato de Dios. Ahora, ¿quién está capacitado para abrir los ojos de los ciegos espirituales? El que ve espiritualmente. Porque un ciego no puede seguir a otro ciego. Los dos se van al hueco. Y entonces, y a veces estamos ciegos y no queremos aceptar que estamos ciegos y queremos ver a otros. Y lo que estamos haciendo es llevarnos a un hoyo, porque todos juntos vamos a caer ahí cuando nos despertemos. Entonces los líderes, los pastores, somos llamados por Dios a este mandato de abrir los ojos a los ciegos, no a cegarnos con ellos, sino a abrir los ojos a ellos. Porque el propósito de Dios con los pastores, con los líderes, es que Él nos da a nosotros un poquito más de... ¿Para qué? Para que podamos ayudar, para que podamos aconsejar, advertir. ¿A dónde dice? En este pasaje que estaba leyendo, Isaías 42, 19 dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte? Que abre los oídos y no oye. Entonces el título dice:
Israel no aprende de la disciplina. Él se convierte en ciego también, que si no ve muchas cosas y no advierte lo que está pasando. Sí, y abre los oídos porque Dios le habla, pero no quiere hacerlo seguir. Eso es como que uno diga, alguien está en pecado, ¿se da cuenta? ¿Cuál es el deber? Abrir los ojos para llamarlo y decirle, explicar. Eso es exactamente ahí, advertir, pero no callar, no unirme, ¿ah? No callar, no unirme, sino como siervo de Dios, por todo eso que Milagrito leyó, está con signo de pregunta. Yo no puedo, mira, Ricardo está ciego, vámonos Ricardo, los dos ciegos, aleluya, gloria a Dios. No, tengo que llamar a Ricardo y decirle, hermano Ricardo, mire, esto y esto y esto. Advertirle. Ahora sí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si Ricardo sigue en su misma majadería, perdón que lo tome de ejemplo, pero no es así, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya yo me aparté, yo me aparto, ya yo le advertí. No sé si me va a entender, ¿sí? Ya le advertí, ya le dije. Y sigues, no lo voy a seguir más entonces. Cinco. Para las 8 ya, hay que cerrar. Pero 5 también, falsedad. Es un efecto de la ceguera espiritual, la falsedad. Un ciego espiritual conoce bien la palabra, pero no la vive, como los judíos en la época de Pablo. Yo escribí por acá como Nicodemo, capítulo 3 de Juan, del verso 1 al 15, está la historia, la conversación del maestro Nicodemo y de Jesús. El maestro fue la palabra. Como fariseos, el ciego espiritual se convierte en un fariseo, se convierte en lo que hablamos anteriormente, en un perfeccionalista, se convierte en un perezoso, y conocemos toda la escritura de tapa a tapa. Bueno, yo no he leído toda la Biblia, y la Biblia dice que sí. No, Damasco, no. Bueno, imagínate dónde estaría usted, muchacha. Estaría ya en la iglesia de Marcos Witt en Estados Unidos. La aprendí de tapa a tapa, es la verdad. Pero yo no he leído todas. Yo hay capítulos que no he leído. ¿Por qué? Porque yo escudriño la palabra. La escudriño. Y ahí creo que esa Biblia, que por cierto no las he pedido, tengo que pedirla, pero tenemos que meternos en un programa de los 100 días y todo. A esa Biblia dice cómo leer la Biblia en cierto tiempo, y lo enseña a uno ahí a leer ciertos capítulos por día. Yo no la he leído toda, pero oiga, el hecho de que no la haya leído toda no quiere decir que no conozca la palabra. Yo conozco la palabra, conozco la palabra de Dios, conozco lo que Dios habla a mí y al pueblo, sus estatutos y decretos. Yo los conozco sus leyes. Mira que escalofrío me está hablando un poquito de la ¿Conoces Satanás? Bueno, Satanás conoce la Biblia, pero imagínate, amada iglesia, yo conozco la Biblia. Nicodemo conocía toda la Biblia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2, porque no le voy a hablar de Nicodemo, ya usted conoce más que yo a Nicodemo. Pero Nicodemo conocía todo. ¿Y qué fue a hacer Nicodemo? Primero Nicodemo tenía dudas, pero dudas así entre comillas, porque decía, él le dijo, sabemos que tú vienes del cielo, porque las señales que haces y todo, pero ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Pero se sorprendió. Nicodemo era un ciego espiritual, era un hombre que sabía todas las leyes, pero no sabía cómo entrar al reino de los cielos. Era un fariseo, como dice Bernardito ahorita. Era un hombre que tenía poder de perdonar en el nombre de Jehová, o de condenar en el nombre de Jehová. Pero el hombre se volvió ciego espiritual porque no sabía cómo entrar en el reino de los cielos. La falsedad en Romanos capítulo 2, verso 19, vamos a leer. Y dice, y confías
en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ay, esto es para mí. Amén. Esto es para mí. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, ve que es para mí. Que no se haya hurtar. Hurtas. O sea, robas. Tú que dices que no se haya adulterar. Ay, adulteras. Ay, Dios mío, así me veo. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ay, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí es donde entra el testimonio. Y ojalá fuera solo los gentiles. No, es que la misma iglesia se ve enredada con nuestra majadería. Nosotros tenemos la obligación, y esto es para mí, de cuidar el rebaño. Y Milagro un día me decía: pastor, hay que cuidar el rebaño, porque yo no lo estaba haciendo. Y todavía no lo hago bien, pero voy aprendiendo. Yo agradezco cuando uno de ustedes dice: voy a ir a orar por una persona, y corre, porque eso quizás es mi obligación, pero Dios sabrá por qué. Bueno, aparte que si es mujer, tiene que ir con mujer. Y un hombre que va a ser un pastor o un líder solo, meterse en una casa de una mujer sola, no dice eso. ¡Cero! Pero debemos de cuidar el rebaño. Porque si no, nosotros mismos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De nosotros. Gracias a hasta ahorita, yo no sé si han dicho en mí, pero si he escuchado fuera que dice: a Monte Sion yo no voy, por jurar y jurar. A ver, acá yo no voy, por jurar y jurar. O sea, la gente también son excusas. Son ciegos que no quieren que se les quite la venda. Pero igual nosotros, los que aquí dice que instruimos a los indoctos, que somos maestros de niños. ¿Cuántos maestros de niños? Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que enseñas a otro. ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, que no se ha de hurtar. El mensaje del Espíritu Santo es muy claro, iglesia. No podemos cegarnos con otros, tenemos que curar la ceguera de otros. Pero, primero la propia. Pero exactamente, ahí es donde decía el Espíritu Santo: un alto momento, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, voy a predicar de venir a los cultos de 4 y no vengo, no puedo predicar de eso. Y una vez un líder primero se enojó conmigo, dijo que yo lo avergoncé, y después me dijo: ya no presido más, porque yo lo que los anuncios que hago ahí yo no los cumplo, entonces mejor no presido. Correcto. Aún así yo le dije: no, mejor invite. Pero ¿cómo yo voy a decir: iglesia, hay que venir a las 4 de la mañana, y el pastor roncando en la casa? Iglesia, hay que traer primicias, y usted nunca ve al pastor con las primicias. Iglesia, hay que traer ofrenda, y usted nunca lo ve. Esto pasa en muchos lugares. Aquí no, porque yo he procurado ser ejemplo para ustedes. He procurado, he fallado un montón de cosas. Pero yo he tratado, y eso la pastora siempre me recuerda, y me dice: no ponga cargas que usted no va a llevar. Y la Biblia también lo dice. Entonces yo he procurado
de que lo que yo pido, yo lo haga. De lo contrario, mejor no lo pido. ¿Me estoy dando a entender? Y es lo que la Escritura nos dice. Debemos de hacer un alto en el camino. ¿Qué le estoy pidiendo a los que están bajo mi cargo? ¿Qué les estoy enseñando? Los dejé que se cegaran totalmente. Tanto, Jesús casi me echaba este bicho. Un día se me cayó uno, era como venía directo al ataque, vio, gloria a Dios. Satanás no quiere que hable. ¿Ah? Pero yo como pastor tengo que hacer un alto en el camino y ver qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado. Yo que predico, yo que enseño. ¿Ah? Ahora están los hijos que no les va a gustar lo que se enseña. Hay gente que no va a gustar lo que uno enseña, claro. No lo digieren, porque es la verdad. Por ejemplo, el asuntico del cajoncito que yo nunca más y nunca más. Pero hay gente que dice, a mí no me molesta, porque yo soy fiel en eso. Otros dirán, a mí sí me molesta. Bueno, ¿será por qué le molesta? Pero yo sí no, pues yo me prometí a mí no volverlo a hacer. Yo lo volveré a hacer. Pero eso es algo que molesta, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pues cuando nos amamos el dinero, lo valoramos tanto que no somos capaces de darle a Dios lo que es de Dios. Y entonces eso no nos va a permitir subir a servir aquí, que es un privilegio. Ahora, eso es cada uno con Dios. Porque yo no le digo a usted ponga el nombre, ponga nada. Si usted sube sin hacerlo, es usted con Dios también. Pero también uno está viendo. Si pasa una quincena, otra quincena, y usted no pasa y sube aquí, entonces yo tengo que advertir y decirle, amado o amada, si usted no, está bien, no crea en eso, pero no puedes pensar. Entonces no voy. Bueno, vaya a otro lugar. Y quizás le van a permitir servir sin eso. Pero yo creo que es un daño que nos haría. Porque la bendición está en dar. Por eso no podemos ser falsos. La falsedad no puede caminar en un hijo de Dios. No podemos ser falsos, tenemos que ser transparentes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Ay, yo puse ay cuando iba a leer esto y ya dije ay y lo tomo para mí y le doy gracias al Señor. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque para muchos, y debiera de ser para todos, la Biblia es infalible, es intachable. Ahí está todo. Entonces nos jactamos de la palabra. Pero ¿qué hacemos? Nos jactamos de la palabra, de la ley, pero deshonramos a Dios infringiéndola cuando no la cumplimos. Cuando hay un mandato, un estatuto, un decreto escrito aquí que yo no quiero cumplir porque no creo, entonces soy ciego espiritual y entro en el efecto de la falsedad. Soy falso, no soy transparente. Los hijos de Dios debemos de ser transparentes. Tiene que haber transparencia total. Y ese cuentito, Dios sabe, Dios conoce, hermano, sí, Dios sabe y Dios conoce todo. Eso ni lo dude. Dios es amor, eso no lo dudemos. Pero Dios también es fuego consumidor. Y grandes sorpresas nos vamos a llevar cuando lleguemos a la presencia de Él. Y cuidado si no nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y dice la Escritura, pondré a los cabritos a la izquierda. Los cabritos son los falsos. Y a los hijos a la derecha. Amén. Cuidado, yo no quiero llevarme la sorpresa, por eso procuro
No soy perfecto porque perfecto solo Dios, pero soy llamado a practicar la perfección. Amén. Amén. Pero mucho cuidado que lleguemos allá y el Señor diga, pues yo no sabía, Dios. Ay, fíjese que hoy es 20, fíjese que el 20 de marzo del 2025, el Espíritu Santo habló a través de un siervo y tú hiciste caso omiso. Estabas viviendo falsamente en varias áreas. Yo lucho con la carne porque tengo que luchar contra la carne. Tengo que luchar contra la tentación. Tengo que someterme a Dios, resistir al diablo para que huya de mí. Amén. Pero lo primero que debo hacer es someterme a Dios. Lo más difícil. ¿Ah? Lo más difícil. Lo más difícil. Porque someterme a Dios es decirle, dejar de ser de dura cerviz y decirle, como tú digas, Señor, hago tu voluntad, Señor. Y la voluntad de Dios es la que a mí no me gusta. Porque a mí me gustaría hacer mi voluntad. Jesús llegó a un cruce y yo lo mandé en la mañana, no sé si liderazgo a toda la iglesia. Jesús llegó a un cruce de su voluntad contra la voluntad de Dios y fue en Getsemaní. Amén. Y él dijo, Señor, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, que significa sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús era transparente y fue a reconocer que quería hacer su voluntad en ese momento. Nosotros debemos de reconocer, hacer un alto en el camino y reconocer que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Que predicamos y no ponemos en práctica lo que predicamos. Que decimos esto es así, así, así y no lo pongo en práctica. Lo que yo aquí predico no se lo lleva el viento, queda escrito. Amén. En el reino de los cielos. El libro de la promesa. No creamos que lo que yo predico aquí se fue. No, lo que yo aquí enseño y he enseñado por 10, casi 11 años ya, está escrito. Está escrito. Y que seguramente Dios va a decir, mire, mi siervo, usted predicó esto. ¿Y por qué no lo hacía? O lo hacía y lo dejó de hacer. ¿Qué pasó? ¿Acaso era siervo espiritual? Usted predicó esto y ¿qué pasó? Usted predicó, Brian, estudiaste y ¿qué pasó? ¿Aló? Por eso la falsedad es un efecto de la ceguera espiritual, no hay transparencia. Y ahí es donde salió el dicho, creo, predicador, predícate lo que predicas, algo así, y está mal dicho, no es eso, lo que dices es esto. ¿Tú qué predicas? Repito, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, y hurtas. Porque es muy fácil muchas veces pararnos acá. Pero no te quiero meter. Es muy fácil pararme yo aquí y decirte esto, y lo cumpliré. Tiene que ver transparencia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto es tan rico, pero tiene tanto aloe vera que se le pega en la vajilla. Entonces me engañen. Punto número 6 para que terminemos hoy y continuamos el domingo, primero Dios, terminamos ya con los 4 que faltan. Pero un efecto de la ceguera espiritual es la ignorancia. Ignorancia. Somos conocedores de toda la palabra, pero a la vez nos volvemos ignorantes de ella. No es que nos olvidamos qué es lo que decía, no. Somos ignorantes de ella. Ignorante es el término ignorante acá, es aquel ignoro lo que la palabra dice. Me vale lo que ahí dice. Ya no es conmigo, ya yo soy más que otros.
porque estamos con los síntomas anteriores. Ignoro lo que aquí dice, y yo no puedo ignorar lo que acaba de leer en Romanos. Yo no puedo ignorar. Yo me voy hoy aquí exhortado totalmente. Y créalo que cuando estaba sentado en mi mesa, en mi silla, con la Biblia en la mesa de estudio, no me tocó tanto como me está tocando en este momento. Me voy exhortado. Ignorancia. Un ciego espiritual contamina y lleva a la perdición. Jamás podrá dar un buen consejo. A veces la gente recurre a nosotros por un consejo. Y como tenemos este síntoma, este efecto, no damos un buen consejo. Creemos estarlo dando correctamente. Pero como estamos acá, en este efecto de la ignorancia, estamos ignorando lo que la palabra dice. Porque para nosotros, estatutos y decretos, es lo que aquí dice. Si a mí, hermano Iván, me pide un consejo, yo tengo que contestarle con la Biblia, no con lo que yo vivo. No puedo ignorar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pastor, por ejemplo, ¿qué le parece a ustedes que nosotros vivimos en unión libre? ¿Qué nos aconseja? De una vez lo que la Biblia dice. No puedo ignorar la palabra de Dios. La Biblia dice que si hoy te mueres en esa condición, te vas al infierno. Entonces, ¿qué hago? Dejo a mi esposa. No estoy diciendo que le diga a su mujer. Sepárese de cuerpos hasta que arregle la situación. Siga viendo por ella, por sus hijos si quiere. Sepárese. Uy, no, pero qué duro. Más bien me tiran a pecar. No, le estoy hablando con la verdad. ¿Me explico? Sí. No doy un consejo por lo que yo vivo, por lo que viví. No puedo ignorar lo que la palabra dice. Dice Mateo 15, Mateo 15. Vamos a Mateo 15 para cerrar el día de hoy. Mateo 15, sí. Ya. Capítulo 15, verso 10. Dice la escritura: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca está contaminado al hombre. Pero esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Son qué? Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. O en el hoyo. En el hoyo. Jesús está enseñando, o ellos le están reclamando que por qué los discípulos comen sin lavarse las manos, o sea, que están desobedeciendo la ley, ¿verdad? Jesús viene y les dice a ellos: oíd y entended, no todo lo que entra a la boca contamina. ¿Por qué? Porque va a la letrina. Lo que contamina es lo que sale. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Los fariseos lo estaban viendo al revés. Lo estaban viendo al contrario. Para ellos lo que contaminaba era lo que entraba, no lo que salía. Y muchas veces nos pasa a nosotros cuando entramos en este efecto de la ignorancia. Conocemos la verdad de la palabra y le damos vuelta y la usamos a favor nuestro. El conocimiento no es igual que el entendimiento. Está totalmente diferente. Una cosa es conocer y otra es entender. Vamos en conocimiento. No pedimos el entendimiento. El entendimiento. Entonces, la Biblia dice, y es que creo que es en 2 Timoteo 3:16 o algo ahí, que dice que toda la escritura inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es apta para enseñar, para redarguir en justicia. No dice que es para interpretar. Entonces, cuando yo estoy en estos efectos de la ceguera espiritual, amada iglesia, tomo la Biblia, tomo los versos bíblicos a como a mí me conviene el verso bíblico, no como la palabra dice.
Y muchos caemos en ese error. Yo el primero seguramente. Pero debemos de tener ese cuidado, que como está escrito, los fariseos sabían lo que estaba escrito, pero lo vieron al revés. Ellos conocían, pero no entendían la palabra. Nicodemo conocía, pero no entendía la palabra. Cuando lloró a una mujer sorprendida en adulterio de Jesús. Ajá. Yo le dije, la ley dice que tiene que ser la ley. ¿Tú qué opinas? Correcto. ¿Qué piensas? Eso fue una trampa a Jesús, ¿verdad? Ellos pero ellos decían, la Biblia dice, los rollos dicen que hay que apedrearla. ¿Qué dice usted? Jesús venía a predicar otra cosa. ¿Y qué aplicó? La palabra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque nosotros no podemos leer la Biblia y agarrar un verso y decir, no quiere decir esto, quiere decir esto. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que tomar la Biblia como la tomo siempre, leer y no comprendo. Entonces doblo rodillas, Espíritu Santo, yo no comprendo. Amén. Porque yo necesito comprender qué es lo que este verso me quiere hablar. Amén. Pero no puedo caer en la ignorancia espiritual, porque ese efecto de la ceguera espiritual me hace ignorante de la palabra, ignorar lo que ella dice. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a pedir una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Si el domingo estamos con vida, continuamos. Amén. Vamos a orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo.